Universidad Anáhuac Mayab, presente en Filey 2025. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Anáhuac Media Lab, presentes en la Filey 2025. Al habla, Abraham Rubí. El día de hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, que no solamente es escritor, sino que también es profesor de la Escuela de Diseño de nuestra universidad. Él es Mario Galván Reyes. Bienvenido. Hola, hola, gracias por el espacio, un gusto estar con Gracias a ustedes. ti por estar aquí con nosotros. Mario, entiendo que en este momento durante la Filey presentaste lo que es una de tus obras, o más bien tu nueva obra, que es La Retratista, ¿sí? Pero antes de tocar este tema, que es esta nueva obra que presentas, me gustaría comenzar, vaya la redundancia, por el comienzo de Mario como escritor. ¿Qué te motiva a empezar a escribir? Sí, buena pregunta. Ay, buena pregunta. Pues mira, en la preparatoria cursé una asignatura optativa que se llama Literatura Mexicana y la profesora y los contenidos, el libro de texto, me introdujeron en lo mejor de los autores del realismo mágico mexicano. Me gustó mucho, desde entonces pues empecé a hacer unas propuestas, a escribir para mí mismo, pero no fue en la universidad cuando con asignaturas propias del guionismo audiovisual, pues ya formalmente empecé a escribir mis primeros trabajos para cortometraje, para cine. En la pandemia fue cuando ya formalmente comencé a escribir literatura y encontré herramientas de autopublicación que me permitieron lanzar mi primer libro de cuentos que se tituló Fuimos Monos, del año 2021. Entonces, tus primeros pasos dentro de lo que es, vaya, la literatura, la creación literaria, empezó por el cine. Sí, digo, bueno, ahora que recuerdo, brevemente, fugazmente tomé un taller de creación literaria en el Instituto de Bellas Artes, Ajá, pero me decepcionó un poco, la verdad, porque yo tampoco no estaba preparado para recibir retroalimentación. claro. Eran otras épocas, pero sí, el cine, empecé escribiendo guiones de cortometraje y haciendo documentales, y eso me aproximaron a la escritura del, del guión literario. Dentro de esto, de estos principios, ¿tenías en particular algún referente o alguna influencia para tu estilo de escritura? Hablamos, obviamente, en la base. Eh, de la literatura, bueno, cuando conocí la obra de Julio Cortázar, todavía estaba en la prepa, particularmente la novela Rayuela. Claro. Me inspiró muchísimo porque lo que se describía era una realidad más inmediata a Latinoamérica y el estilo me pareció súper novedoso, la estructura. Me sentí cercano también a la obra de Carlos Fuentes, de José Revueltas, y muy importante, José Agustín, de la literatura de la onda. Me inspiraron muchísimo porque describían personajes juveniles, pero muy complejos, muy profundos, y era la edad que yo compartía con sus personajes de José Agustín. Pues sí, diría que ellos me sembraron un germen como de soñar ser escritor o novelista. Dentro de lo que es el género de la novela, en este momento partiendo también de las obras previas que has escrito, ¿consideras que has desarrollado una especie, llamémoslo así, una especie de universo literario? Ok. Bueno, tengo amigos, colaboradores que ya encuentran como patrones repetitivos. Uno de ellos era pues la sátira, el humor, ahí como la ciudad, o sea, la realidad de Mérida como ciudad del Caribe, ¿no? La cultura del Caribe. Pero con la retratista sí me propuse a usar otro tono, uno menos humorístico y algo más que tiende al melodrama, un poco hacia la fantasía, hacia lo oscuro. En mi novela anterior, Hasta los dioses obedecen, que fue un thriller romántico juvenil, pues todavía tenía mucho del romance platónico, llamémoslo así. La retratista, pues, tiene algunos tintes románticos, pero ya es la primera vez formalmente que experimento con la fantasía y también con lo gótico que tiene con rasgos propios del terror.
Eh, Retomando estos aspectos y mencionando que La Retratista es, diga, llamémoslo así, tu primera novela fuera del estilo que usualmente tienes. ¿Cómo ha sido este proceso? Recuerdo que lo mencionaste durante tu conferencia, ha sido un proceso de más de 3 años para poder llegar a lo que es el producto final de La Retratista. ¿Qué tan arduo ha sido este proceso para poder llegar a lo que es esta novela? Bien, pues, pues mira, yo padezco algo que es que quiero escribir demasiado y usualmente tengo como 5 o 6 borradores o esbozos de novela y los escribo sobre la marcha conforme me llegan más ideas, pero la Filey sí ha sido para mí como una oportunidad de marcar márgenes, de establecerme como propósitos muy claros de cuándo tengo que tener listo el manuscrito, cuándo tiene que pasar al diseño de editorial, de portada, corrección de estilo. Lo arduo de estar en la Filey pues es que tengo que combinar mis labores docentes, la paternidad y bueno, pues, encontrar oportunidad para escribir donde sea, o sea, aunque sea en el teléfono, en el transporte. Este, no ha sido un trabajo así como muy cómodo, pero me gusta la literatura, me saca de mi zona de confort y me exige también a investigar, como a ser muy autocrítico con el estilo, con las palabras precisas. Entonces, ese es un poco lo arduo de la literatura, de no conformarse con un primer esbozo. Hagamos un énfasis en lo que mencionas justo en este momento, la investigación, los esbozos, los borradores. ¿Consideras tú que has desarrollado o que existe una técnica para poder crear todos estos proyectos? Me refiero, es un ejemplo, tienes un borrador, lo revisas 4 o 5 veces, lo dejas descansar y otras 4 o 5 veces. ¿Qué tipo de técnica utilizas o has desarrollado? Bueno, lo que tú señalas, dejar reposar el manuscrito me parece vital. Es decir, llega un punto de exigencia psíquica y psicológica que tiene el trabajo, que a veces esa saturación de estímulos pues, puede nublar un poco el horizonte de cómo culminar la obra, tal vez la trama o cómo lograr el tono dramático perfecto. Entonces, sí, mi obra suele tener descansos, ¿no? Reposar. No podría decirte como un término exacto, pero para mí la única herramienta que ha sido útil es la toma de apuntes, la búsqueda de referencias y pues estar receptivo a cualquier información que pueda nutrir la obra y tener pluma o una aplicación de escritura a la mano para escribir esas impresiones, esas señales que llegan. Claro, y así es como nace la obra. Sí, desde la toma de apuntes, hay un momento donde ya se estructura la toma de apuntes y surge el concepto de Que la en misma. este caso podemos traducirlo hoy a lo que es La Retratista. Sin afán de hacer un spoiler de lo que es La Retratista, porque claro, el objetivo es que todas las personas que nos están escuchando conozcan, además de conocer sobre este tipo de novelas, que también comprendan sobre el talento yucateco, ¿no? El talento que hay en la ciudad con respecto a la novela, que además, como bien lo mencionas, tiene como ambiente o como zona principal Mérida, ¿no? ¿Qué es La Retratista? Platícanos sobre La Retratista. Pues eh, la retratista sería un reflejo, no diría un retrato, es más bien un reflejo eh, de una época muy específica, histórica, una época convulsa para el estado de Yucatán y esa época pues digamos que detona una manera de estar, una manera de habitar, una manera de sentir en sus habitantes, quienes tuvieron que lidiar también con las ideas separatistas, con la llegada de nuevas tecnologías, el afrancesamiento de la vida. Eh, para mí eso sería un poco el tema, pero la retratista pues, es mi nuevo proyecto, en el que deposité mucha energía
y que estoy muy contento de finalmente poderlo compartir con ustedes. Y que tenga mucho, mucho éxito. Mario, comentabas durante la conferencia que esta obra tiene cierta influencia de parte de tu esposa, de Melissa. ¿Qué tan inmerso, sí, qué tan inmersa estuvo ella durante todo este proceso? Digo, el autor de esta obra eres tú, pero pues no faltan las musas, no falta la inspiración. ¿Qué tan inmersa estuvo Melissa durante todo este proceso? Pues pudiera decir que su rol ha sido el de acompañamiento, una especie de interlocutor que funciona pues, como caja de resonancia también para medir pues cuál puede ser el impacto o cuál puede ser un equilibrio en la obra. Ella escucha todas mis ideas, pero digamos que su rol formal en el proyecto le llega ya con un manuscrito que ella me exige que esté lo más avanzado posible. No acepta esbozos, sino ella quiere el texto concreto y a partir de entonces hacer su traducción, su interpretación ya a la imagen, que en este caso pues le ponemos algunas imágenes ilustrativas que espero no sean redundantes. Que son obra de Melissa. Sí. No es un libro ilustrado, sino la ilustración son solamente algunos guiños o gestos ahí sutiles que están para pues, mejorar la experiencia de lectura. Y también en la cubierta de la portada, que ahí sí pues es todo, una pieza, ¿sí? Es tal vez el primer grado de enamoramiento que genera con un posible lector. Entonces mucha de la responsabilidad del el puente comunicativo con los lectores está en la portada, que es obra de ella y que pues, tiene todo mi reconocimiento, toda mi admiración, porque pues, me gusta su trabajo. Claro, y que todas aquellas personas que nos están escuchando conozcan sobre este libro y sepan el valor que tiene este tipo de literatura. Mario, agradecemos tu presencia en este espacio. Gracias por compartirnos este testimonio de lo que es la creación literaria y cómo ha sido este proceso. Recordamos que estamos en Anáhuac Media Lab, presentes en la FILEI 2025. Al habla Abraham Rubí y estuvo con nosotros Mario Galván Reyes. Muchas gracias. Gracias a ti, Abraham. Encantado. Espacio realizado por alumnos y profesores de la Escuela de Comunicación y Dirección de Empresas de Entretenimiento.